Estas son las calificaciones de los equipos de la Conferencia Nacional en la Agencia Libre NFL 2025. Mi nombre es Marcelo Lozada y vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Arranquemos con la división este de la Conferencia Nacional, obviamente. Y antes de empezar ya de lleno con este video, cabe recalcar que hicimos varios videos acerca de la Agencia Libre. Ganadores, perdedores, también estas mismas calificaciones, pero de la Conferencia Americana. Todos esos videos los pueden encontrar en mi canal, Marcelo Lozada. Y como quiera dejaré los links de esos videos en la descripción de este episodio. Estaremos hablando de las calificaciones hacia, o mejor dicho, la Agencia Libre NFL 2025 de la Conferencia Americana. Arranquemos primero que nada hablando sobre el equipo de los Giants, ya que este equipo de Nueva York, la verdad es que se movió bastante. Trajo a Russell Wilson, Jameis Winston, Zach Pascal, Darius Slayton, lo recontrataron. Al mismo tiempo también trajeron a Aaron Stinnie, o recontrataron, mejor dicho, a Aaron Stinnie. Y al final trajeron varios elementos importantes como Javon Holland y al mismo tiempo también a Paulson Adebo. Y creo que tuvo una agencia libre bastante movida para fortalecer varias posiciones importantes. Se fue Drew Lock, se fue Azeez Ojulari, también a Isaiah Simmons y a Dodie Jackson como las principales bajas de este roster del equipo de los Giants. Pero al final yo le doy una calificación de 7.5. Me ha gustado lo que han hecho, más que nada por Javon Holland y Paulson Adebo. Creo que esta defensa se fortaleció bastante bien. Pero Russell Wilson, Jameis Winston, no sé qué tanta confianza me inspira. Sí espero que sean un par de quarterbacks los cuales sean quarterbacks puentes y que puedan ser mejor que lo que ha tenido el equipo de Nueva York en las últimas dos campañas. Pero estamos hablando de Russell Wilson y estamos hablando de Jameis Winston. Dos quarterbacks los cuales han sido bastante mediocres en las últimas 3 temporadas al menos. Y además lo combinas con una de las peores líneas ofensivas de la liga. Sí hay muchos serios problemas en esta posición de quarterback. Y creo que no atendieron del todo la principal necesidad, como era, bueno, básicamente guard izquierdo, centro, guard derecho y tackle derecho ofensivo de este equipo de los Giants. Al final me gustó como quieran las adiciones. No digo que Jameis Winston o Russell Wilson sean malos, o mejor dicho, no digo que sean de lo peor de la liga, pero al menos como quarterback de transición o grupo de quarterbacks de transición pueden ser un grupo interesante. Al mismo tiempo también las altas en la defensa fueron bastante sólidas y no perdiste mucho talento. Por eso mi calificación un 7. Washington Commanders, en esta sección, en este equipo de los Commanders, ya hablamos sobre ellos en la sección de los principales ganadores. Me gustó bastante lo que han hecho el equipo de Washington, fortaleciendo la ofensiva, la defensa al recontratar a Bobby Wagner. No se te fueron muchas piezas importantes más allá de Jonathan Allen. Hablamos de ello o de estos Commanders en el episodio de los principales ganadores para que vayan a checarlos, donde ahora sí explicamos un poco más de todo esas diferentes firmas. Ahora pasemos con uno de los principales perdedores, que también hay que hablar de los Eagles. Y hay que recalcar, lo mismo también pueden encontrar una explicación un poco más amplia, un poco más desarrollada en este video de los principales perdedores. Pero Filadelfia hay que ponerlo en esta lista. Simplemente hay que ponerlo. Perdió bastante talento Milton Williams, Milton Williams, Josh Sweat. Al mismo tiempo también el tema con Brandon Graham, el tema también con el tema de James Bradbury, Darius Slade, Cy Rogers, Justin Garner Johnson. Mucho talento, pero en ese video de los principales perdedores hablamos y abundamos más en este tema del equipo de los Philadelphia Eagles, que no por ser perdedor significa que ya no eres candidato serio para obviamente ser contendiente de la Conferencia Nacional. Solamente ser perdedor en la agencia libre o ser ganador significa que tanto perdiste muchas piezas importantes o agregaste obviamente jugadores los cuales van a ser bastante fundamentales para esta temporada 2025 y posterior. Pero el equipo de Filadelfia obviamente perdió mucho talento y tiene que ser calificado como perdedor. Pero en ese video, los principales perdedores de la agencia libre, hablamos un poco más al respecto. Al mismo tiempo también, igual que los de las Cowboys, simplemente fue un fracaso. Ahí yo como fan de los Cowboys pude un poco de desahogarme con esa frustración que siento hacia Jerry Jones, hacia este equipo de Dallas, que sí sumaron a Dante Fowler, a Paris Campbell, a Peyton Turner. Lo más rescatable es que recontrataron o extendieron a Osa Odighizuwa, pero de ahí en fuera el equipo de Dallas está perdido. Pero, insisto, en este video de los principales perdedores también hablamos de los Dallas Cowboys y cómo esta organización ha hecho todo lo necesario para hacer una franquicia mediocre en el terreno de juego y que simplemente, vaya, es triste lo de los Dallas Cowboys en los últimos años moviéndose en la agencia libre. Pasamos a la siguiente división, la división norte de la Conferencia Nacional. Empecemos con los Chicago Bears, que también es un equipo de Chicago que me ha gustado lo que hemos visto. Lo puse en el video también de los principales ganadores por si quieren checarlo. También donde hablamos sobre otros equipos, más allá no solamente de la Conferencia nacional, pero el equipo de Chicago, vaya, reforzó la línea ofensiva, que creo que era lo más crucial para obviamente darle un poco más de enfoque a este proceso de Ben Johnson.
Al mismo tiempo también Grady Jarrett y Dayo de Jingbo van a ser piezas muy importantes y no se te fueron tanto talento como para poder, obviamente, como para calificarlos como perdedores. Creo que llegó mucho más talento y más vital y atendieron necesidades que obviamente de las que ya tenían, y creo que este equipo de los Chicago Bears es un ganador. Me gustó bastante lo que hemos visto en esta offseason, atendiendo las debilidades, atendiendo y darle un poco más de protección a Caleb Williams y fortaleciendo otras áreas de la defensa. Es lo que más puedo destacar de este equipo de los Bears, pero hablamos sobre ellos en la sección de los ganadores para que vayan a checar ese video. Ahora, también hay que hablar del equipo de los Detroit Lions. Detroit le puso una calificación de 7. Una calificación de 7 bastante probatoria, quizá mediocre, quizá un poco mala, pero al final Detroit no ocupa mucho fortalecerse, la verdad. Es el mismo caso, por ejemplo, con los Eagles. ¿Qué tanto pueden agregar al roster que han ido construyendo en las últimas temporadas? Y que sin duda tienen a Penei Sewell, Amon Ra, Aidan Hutchinson. O sea, la verdad es que tienen All Pros y Pro Bowlers. Así que el equipo de Detroit, de las altas más destacables, es más que nada que recontrataron a Levi Usoriki, que recontrataron también a Dan Skipper, a Tim Patrick, también por ahí a Derek Barnes. Y una alta bastante buena, una firma que me encantó, fue DJ Reed, porque dejaste ir a Carlton Davis, que Carlton Davis es sólido. No es espectacular, es sólido, pero DJ Reed es de los más subestimados, de los más menospreciados como cornerbacks en la NFL, y me encantó esta adición por parte del equipo de los Detroit Lions para apuntalar una secundaria que es bastante joven y que tiene a Brian Branch, que tienen por ahí elementos muy importantes que obviamente con DJ Reed y su presencia pueden ser bastante, bueno, pueden elevar su nivel a un nivel el cual no tenemos acostumbrados a esta secundaria joven del equipo de Detroit. Pero le puse una calificación de 7. No hay mucho más que agregar sobre los Detroit Lions. De los bajas que más duelen es Kevin Zeitler, que es de los guards ofensivos más menospreciados de la liga. Muy sólido a lo largo de los últimos años. Bastante cumplidor en todos los aspectos. Bueno en el bloqueo terrestre. Bueno en pass protection. Y además, bueno, la verdad es que es un jugador el cual ha pasado por los Browns, ha pasado por los Giants, ha pasado por los Detroit Lions y ahora con los Tennessee Titans, y siempre rinde al máximo nivel. Cyrus Smith por ahí pudo aportar bastante bien. Carlton Davis se fue a los Pats y Fatima Lifongo a los Dolphins. No hay una baja a destacar muy importante. Yo les doy una calificación de 7 bastante probatoria. Ahora, Green Bay no me encantó lo que hizo. La verdad es que es un roster que sí necesitaba un wide receiver número 1 y ya se fueron varias de las principales estrellas en esta posición, y la verdad es que no atendieron esta principal necesidad. Trajeron a Mecole Hardman, Aaron Banks, lo sobrepagaron. 4 años, 77 millones, pero uno de los guards ofensivos más medianos de toda la liga. Ni siquiera de los mejores, pero sí consistentemente mediano en la NFL. Brandon McManus lo recontrataron y creo que fue un gran movimiento. Nate Hobbs, aparte, lo contrataron por 4 campañas, 48 millones, solamente 16 totalmente garantizados. Estas diferentes ediciones, vaya, están bien, pero tampoco se te va mucho talento. A.J. Dillon venía de lesión, casi se perdió toda la temporada por tema de esta lesión. Andre Dillard, Josh Myers nunca funcionó. Eric Wilson, Eric Stokes también otro voz al draft. La verdad es que le doy una calificación de 6.5 a 7. Me quedo con 6.5 porque creo que pudieron haber hecho un poco más. Tenían dinero para poder haber hecho un poco más y fortalecer un roster en donde en la conferencia y en la división en la que estás, todos los equipos se hicieron mucho mejores. Detroit va a recuperar talento. Minnesota, hablaremos sobre ellos. Y el equipo de los Bears simplemente luce bastante más sólido que la campaña pasada. Green Bay creo que es el peor equipo actualmente en la división norte de la conferencia nacional. Ocuparía checar un poco más mis Power Rankings, pero sin duda alguna me decepcionó bastante lo que vimos del equipo de los Packers para fortalecerse en esta agencia libre. Ahora, Minnesota Vikings. Minnesota también lo pusimos en la sección de los ganadores, pero algunos comentarios que quiero mencionar es que obviamente trajeron bastante rotación. Jordan Mason lo adquirieron por parte de los 49ers. También Ryan Kelly, Will Fries, creo que son grandes lineos ofensivos. Jonathan Allen, Jamon Hargrave, Byron Murphy lo recontrataron. Isaiah Rogers me gusta mucho como del otro lado de los cornerbacks, el segundo cornerback. Regresa Harrison Smith para su 14ª temporada en la NFL. La verdad es que me encantó bastante lo que hizo el equipo de los Minnesota Vikings. Solamente se te va Sam Darnold, que creo que ahí hay un punto crucial que abordé en la sección de los ganadores, en el video de los ganadores, para que vayan a checar ese tema importante. Pero tampoco se te van muchos elementos. Cam Robinson, Ed Ingram, que básicamente fortaleciste estas dos unidades. Garrett Bradbury se va a los Pats, lo cortaste porque la verdad
trajiste un muchísimo mejor centro como es Ryan Kelly, Stephon Gilmore, Jerry Tillery, Jonathan Bullard, Jihad Ward, Patrick Jones. Creo que al final trajiste más talento del que obviamente se te fue. Y eso es crucial para obviamente fortalecerte y ser mejor en esta 2025 en una división norte que está muy competida, muy competida. Obviamente aquí lo digo igual que en el video que hice de los principales ganadores. El tema más crucial y el punto rojo y el asterisco: ¿qué va a pasar con JJ McCarthy? ¿Es la solución en la posición de quarterback? Creo que sí, al menos es lo que está apuntalando o es lo que indica este proceso en la agencia libre de los Minnesota Vikings, pero ya es algo que hablé en ese video de los principales ganadores y estaremos hablando posteriormente sobre cuál es el presente, cuál es el futuro de los Minnesota Vikings en la posición de quarterback. Ahora pasamos con la división sur de la Conferencia Nacional, una división bastante mediocre en muchos aspectos. No, la verdad es que aquí creo que es una de las divisiones que peor califiqué en general. Ahora, empecemos con los Atlanta Falcons. Atlanta, el tema Kirk Cousins es un tema que me genera mucha desconfianza, mucha duda. El proceso que han ido llevando con este quarterback, el contrato que le dieron y obviamente el presente y el futuro que tienen con Michael Penix. No sé qué es lo que va a pasar con Kirk Cousins. Lo que sí sé es que le estarán pagando una millonada por ser el quarterback 2 de este equipo de los Falcons en 2025, lo cual obviamente habla del terrible proceso, en mi opinión, al darle este gran contrato a Kirk Cousins y el que no te puedes zafar al menos hasta la siguiente campaña por tema de dinero garantizado. Ahora sí, las principales altas: Jamal Agnew, Jake Matthews, creo que es una gran renovación de contrato, que es un tackle ofensivo bastante cumplido en los últimos años. Leonard Floyd creo que puede llegar a cumplir bastante bien, llega por un año 10 millones. Morgan Fox creo que es alguien sólido como este liniero defensivo. De ahí en fuera no hay muchas altas para este equipo de los Falcons, que tampoco necesita tanto talento, pero sí tiene unas necesidades muy puntuales y muy claras, como es pass rusher. Además, no parece tanto Grady Jarrett, de Dick Goldman, también por ahí Lorenzo Carter. Matt Judon no funcionó con este equipo de Atlanta. Rondell Moore tampoco, bueno, venía de lesión y tampoco pudo funcionar, no pudo jugar. Justin Simmons tampoco funcionó en este esquema defensivo. Al final le puse 6.5 a 7 porque creo que los Falcons no son mejores que lo que fueron la temporada pasada. Son igual de mediocres y creo que están en serios problemas con el dinero que están obviamente comprometiéndose o que ya comprometieron con Kirk Cousins. Por eso le pongo una calificación de 6.5, porque Atlanta sigue siendo un equipo mediocre. Raheem Morris no demostró ser un gran head coach para esta franquicia y elevar todo el talento que han invertido en el draft. Ahora, Carolina Panthers, les puse una calificación de 7. Me ha gustado lo que han hecho. La verdad es que me ha gustado lo que han hecho. Este Bobby Brown, un obstáculo bastante cumplidor, 3 años, 21 millones. Rico Dowell ya completaron un backfield muy sólido, el de los Panthers, y no se va tanto. Miles Sanders se va a los Cowboys, por favor. Ahí simplemente la historia se cuenta solo. Cortaron a Shaq Thompson, cortaron al mismo Miles Sanders. También Caleb Farley es agente libre. Dean Jackson, Jordan Fuller. Esas son las principales bajas del equipo de los Panthers. Y la verdad es que llega la recontratación o la extensión de contrato a J.C. Horn, que obviamente rompió el mercado, pero también llega la contratación vía agencia libre de Trevor Murray, 3 años, 51 millones. También por ahí Christian Ronsboon, Tommy Tremble lo recontrataron, que creo que es un buen movimiento. Al mismo tiempo también a Andy Dalton. Al final creo que este equipo de los Panthers hizo lo necesario para obviamente complementar lo que ya tienes y traer talento puntual. Sí tenían bastante dinero para poder gastar, pero no excedieron, o al menos no se volvieron locos con tanto dinero y decidieron tener al menos una agencia libre un poco más discreta. Le doy casi lo mismo que Atlanta, 6.5 a 7. Ese 0.5 de diferencia básicamente es por el tema del contrato de Kirk Cousins, que el equipo de los Falcons le estará pagando cerca de 45 millones a un quarterback suplente en la NFL, lo cual es una tremenda locura. El equipo de los Panthers no tiene ese problema y creo que ya están del otro lado. Pero Carolina ha hecho bien las cosas. Me gustaron varios movimientos puntuales, los cuales creo que van a fortalecer un roster que como quiera sigue siendo de lo más débil de la NFL. Ahora, Saints, otro reprobado y otro que está en esta lista de los principales perdedores, que también pueden ver ese video donde hablamos sobre el equipo de los Saints, porque no entiendo. De aquí van unos comentarios muy puntuales porque ahí me puede desarrollar un poco más, pero no entiendo qué es lo que está haciendo Mickey Loomis, este gerente general del equipo de los Saints. La verdad es que no sé cuál es el proceso. Recontrataste a Cam Jordan, o regresa Cam Jordan con el equipo de los Saints. Recontrataste a Chase Young por 51 millones de dólares. Además traes a Brandon Cooks para apuntalar una ofensiva que se ve un poco más decente, sí,
pero tienes a Justin Reed, no tienes línea ofensiva, varios picks del draft que no han funcionado, la defensa está bastante veterana. La verdad es que no entiendo cuál es el proceso. Tienes un nuevo head coach, tienes las principales estrellas como Cam Jordan, Demario Davis, no sé, el mismo Alvin Kamara, tienen 30 años o más, y el proceso está bastante mal. Creo que el equipo de los Saints tienen tanto dinero invertido en jugadores los cuales ya se aproximan sus últimas temporadas en la NFL que no ha podido renovar, vaya, wide receiver, corredores, tampoco la defensa con varias estrellas importantes fuera de Chase Young, que creo que es lo más rescatable. La secundaria se debilita. No entiendo las diferentes altas, las diferentes firmas que hacen para tratar de competir con un roster muy limitado, que no tiene profundidad, que no han sabido seleccionar en el draft en las últimas 3 temporadas y que simplemente ahora tienes a un head coach novato como Kellen Moore y lo que viene siendo el 2025 del equipo de los Saints. No lo entiendo, es una mezcla de veteranos, de jóvenes, de head coach en su primera etapa, en su primer trabajo como head coach en Kellen Moore. O sea, es una combinación tan extraña que todo parece indicar que va a ser uno de los 2 peores equipos de la liga. Y de una vez lo adelanto, no entiendo, son perdedores, pero en ese video también hablé un poco más al respecto sobre esta situación que no entiendo qué es lo que está pasando con el equipo de los Saints. Ahora, Tampa Bay le puse una calificación de 8. Me gustó, me encantó lo que han hecho este equipo de los Saints este equipo de los Buccaneers, y casi los pongo en la sección de los ganadores. Recontrataron a Chris Godwin, a Sterling Shepard, 2 de las principales armas verticales de esta ofensiva que se complementaron bastante bien. Además, traes a Hassan Reddick por un año, 14 millones, solamente 12 millones garantizados, y creo que se puede complementar muy bien a lo que ya tienes en este roster. Recontrataste a Lavonte David y también contrataste a Anthony Walker. Creo que estos diferentes movimientos es lo que tienes que hacer para seguir fortaleciendo y seguir manteniendo el núcleo muy sólido de talento que tienes, que te llevó inclusive hasta el Super Bowl. Sí, es unas 5 temporadas más o menos, pero que obviamente siguen siendo jugadores muy productivos cuando no tienen lesiones. No se te fue mucho talento. Joe Trauco-Yinka, que fue, un boss del draft. Por ahí también William Goldstone, Shaq Barrett, también el tema de Robin Hainsey. No se te fue tanto talento en la secundaria. Por ahí Mike Edwards, Ryan Neal, Jordan Whitehead. No es mucho, no son jugadores los cuales vayas a extrañar, porque de por sí fuiste de las peores secundarias de la liga. Ahora, hay que pasar con los Arizona Cardinals. Arizona tuvo una offseason bastante sólida, me atrevería a decir bien. Creo que fortalecieron hicieron movimientos para fortalecer varias debilidades en sí, la defensa más que nada. Llega Jacoby Brissett, recontrataron a Kevin Bacham, Baron Browning también lo recontrataron por 2 temporadas, 15 millones. Josh Sweat, Dalvin Tomlinson, me gustan mucho estas 2 adiciones. Les doy 6.5 a 7, pero me quedo con 6.5. Tampoco se te va mucho talento. Naquan Jones, por ahí también el tema de Will Hernández, creo que es un guard ofensivo muy cumplidor. Zach Pascal, que eran de los principales wide receivers de ese equipo. En general, es un equipo de Arizona que lo hizo sólido. Creo que apostó en 2 jugadores o en 3 jugadores a la defensa para fortalecer el front 7. Pero en general es una offseason bastante decente, o tirando la mediocre, del equipo de los Cardinals. No me encantó, no puedo decir que me haya gustado mucho, pero Arizona al final apuntaló un pass rusher el cual necesitaban, como un Josh Sweat, un tackle defensivo sólido como Dalvin Tomlinson, y creo que estas 2 piezas obviamente justifican lo que ya tienes. Además agregas un poco más de profundidad en el cuerpo de quarterbacks con Jacoby Brissett, y recontrataste a Baron Browning, que también no tuvo tanto tiempo de acción la temporada pasada. Pasamos ahora con el equipo de los Rams, que los Rams les doy de 7.58 por lo que han hecho, ya que este equipo de los LA Rams me encantan, me gusta mucho lo que estamos viendo. Sí, se fue Cooper Kupp, DeMarcus Robinson, Jonah Jackson lo intercambiaste, John Osborne sigue en la agencia libre, Neville Gallimore se fue a los Colts, pero en general el equipo de los Colts de los Ángeles Rams hizo lo que tenía que hacer para seguir siendo un contendiente en la conferencia nacional. Matthew Stafford se queda de los mejores quarterbacks en la liga. También el tema con Davante Adams llega por 2 temporadas, 46 millones. Creo que es un gran precio y es una versión de Cooper Kupp mejorada y obviamente más constante. Tutu Atwell lo recontrataste. A Larry Jackson, uno de los mejores tackles izquierdos de toda la NFL, al menos en la agencia libre como agente libre. Bueno, lo recontrataste. Y al mismo tiempo también, de mis movimientos favoritos en lo personal, Poona Ford llega a este equipo. Tackle defensivo, nose tackle en contra de juego terrestre, lo mejor de la liga. 3 campañas, casi 30 millones. Y creo que lo único que le hacía falta a esta frontal defensiva era esta mole, esta
muro, donde no permiten muchos acarreos largos, donde obviamente detengas en seco el juego terrestre. Tienes a Jared Verse, a Bobby Turner, tienes a Kobe Turner, tienes a todos esos diferentes jugadores los cuales son muy rápidos, pero ocupas el peso pesado, y ese es Poona Ford, el cual te va a ayudar bastante en contra del juego terrestre. La verdad es que yo le puse una calificación de 7.5. Me gustó bastante lo que estamos viendo el equipo de los LA Rams, apuntalar un equipo que vaya, llegó hasta la ronda divisional y le compitió al tú por tú al campeón del Super Bowl, que básicamente despedazó inclusive a los Chiefs de Kansas City. Ahora pasemos con un perdedor, y aquí San Francisco. Y muchos dirán, sí, pero se fue puro jugador el cual ya ni siquiera era importante. Deebo Samuel, también el tema con Jalen Moore, Aaron Banks, John Feliciano, Leonard Floyd, Devondre Campbell, Drake Greenlaw, Malik Collins, Javon Hargrave, Charvarius Ward, Isaac Yadon por ahí, Talanoa Hufanga, Tashaun Gibson. Sí, yo entiendo. Varios de ellos o venían de lesiones importantes o básicamente tuvieron problemas extracancha como Devondre Campbell o simplemente eran sustitutos. Y creo que el que ahora el equipo de los San Francisco 49ers obviamente ya no tengan ese respaldo de todos esos diferentes jugadores suplentes en algunas ocasiones, sí va a afectar bastante. Perdiste mucho talento. El tema aquí era talento comprobado, que ya conocía un poco el sistema, pero que no le ibas a pagar. Al final ya no tienes ese segundo equipo en ciertas posiciones como tackle ofensivo, como inclusive linebacker con Drake Greenlaw, safety con Talanoa Hufanga, cornerback como cornerback 1 con Charvarius Ward, y ahora tienes que empezar a acertar un poco más en el draft, acertar obviamente en las pequeñas contrataciones en la agencia libre y obviamente ser un equipo que ya se cerró su ventana de Super Bowl y que tiene que abrir otra urgentemente. Bueno, no sé si urgentemente, pero sí tendrá que abrir otra en las siguientes campañas. Eso lo hablo obviamente en la sección de los perdedores, en el video que hice en la sección de los perdedores de la agencia libre NFL 2025, donde obviamente explicamos un poco más mi pensamiento, cómo veo que está llevando bien el proceso de esta agencia libre, de este roster de los 49ers para las siguientes campañas. Obviamente pagarle a Brock Purdy y dejar ir mucho talento que sí, en cierta forma ya había dejado de funcionar, pero que obviamente sigue siendo talento importante que te ayudó en su momento para llegar hasta el Super Bowl. Ahora pasamos con el equipo de los Seattle Seahawks. Seattle, la verdad es que no entiendo qué es lo que está haciendo. Seattle al final del día intercambió, o sea, se hizo de Geno Smith, Tyler Lockett y al mismo tiempo también DK Metcalf para suplirlos por Sam Darnold, Cooper Kupp y Marquez Valdes-Scantling. Es lo que no entiendo. Si ya te había funcionado lo que habías hecho con estos tres que dejaste ir, ¿por qué dejarlos ir? ¿Por qué cambiarlos de esa forma tan repentina? Pero al mismo tiempo también me gustó la adquisición de Marcus Lawrence, de la recontratación de Ernest Jones, de Jarran Reed, pero al final no sé qué es lo que pasa. No sé cuál fue el procedimiento para obviamente dejar ir tanto talento. Al mismo tiempo también dejaron ir a George Fant, a Laken Tomlinson, que era un fracaso, Travis Gibson, Draymond Jones, lo cortaron, Ray Robinson Harris también se va al equipo de los Giants, Rashon Jenkins, Artin Burns y Kevin Wallace de esta gente libre actualmente. Yo le doy una calificación de 6.5. Creo que Geno Smith hacía más con menos que el mismo Sam Darnold. DK Metcalf creo que es más completo, al menos a este momento, a este punto de su carrera, que el mismo Cooper Kupp. Y Marquez Valdes-Scantling no es mejor que Tyler Lockett. Es la comparación que lo quiero hacer. No quiero decir que sean malos tanto Sam Darnold o Cooper Kupp, pero son menos buenos que lo que tenía la temporada pasada. Que ya había funcionado, que estuviste compitiendo para llegar a la postemporada. Y ahora, no sé, la situación del equipo de Seattle es una situación muy rara de explicar, porque la verdad, muchos dirán que empeoraron un poco estas posiciones, otros dirán que lo rejuvenecieron. Bueno, con el tema Sam Darnold, ahí veremos cómo se desata un poco la polémica en los comentarios, porque yo no sé qué pensar por el equipo de los Seahawks, por lo mismo, de que ya habías tenido un poco más de éxito en la división, en la conferencia nacional, y ahora vas a reemplazar a estas diferentes piezas importantes en estas, obviamente en las posiciones quizá un poco más claves de la NFL como es quarterback, por Sam Darnold, que obviamente el contrato creo que es bastante amigable a comparación de lo que pedía Geno Smith. Aquí al final yo les doy una calificación de 6.5. No creo que sean perdedores, no creo que lo hayan hecho del todo mal, porque obviamente recontrataron a Jarran Reed, a Ernest Jones y contrataron a DeMarcus Lawrence, que creo que es una buena adición, aunque el precio es un poco excesivo, aunque es bastante razonable. Yo por eso les pongo una calificación de 6.5 al equipo de Seattle, aunque es bastante cuestionable algunos movimientos.